representa la adoración. Y hoy quiero basar este pasaje en un hombre que Dios lo levanta como un libertador para el pueblo de Israel, pero que también es un hombre que muestra las marcas de un verdadero adorador. Vamos a ver en Jueces capítulo 6, verso 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no obedecisteis a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Así es que este es un pasaje, los que son los capítulos 6, capítulo 7, capítulo 8, nos hablan, nos revelan realmente acerca de una de las conquistas maravillosas de Israel. Pero en medio de todo eso podemos ver al Dios de poder operando a favor de una nación. Dice que el pueblo de Israel estaba bajo la opresión de los madianitas 7 años. Y los madianitas habían venido a oprimir al pueblo de Israel. Y la opresión dice que ellos eran abundantes. Y ellos dice que ellos tenían camellos para poder ellos transportarse en el desierto. Y dice que ellos se levantaban para robar la cosecha de los israelitas. Así es que ellos estaban sitiados. Ellos estaban librando una guerra de una manera tan fuerte que dice la escritura que luego el pueblo se sintió tan oprimido y comenzaron a clamar a Dios, porque este fue un ciclo que Israel lo vivió. Ellos pecaban, ellos adoraban a dioses falsos, y luego Dios les enviaba opresión. Dios permitía que enemigos se les levantaran contra ellos. Dios les levantaba un libertador. Vivían tiempos de bonanza, moría aquel libertador, volvían al pecado. Y en este caso en particular dice que ellos comenzaron a levantar, a clamar, a levantar la voz delante de Dios. Pero el clamor que había en el pueblo de Israel no era de arrepentimiento. El clamor que había en aquel tiempo no era porque deseaban volverse a Dios. Su clamor era porque ellos necesitaban que el favor de Dios viniera sobre ellos. El clamor de ellos era buscando la salvación de Dios en contra de sus enemigos. Sin embargo, nosotros vemos que Dios jamás va a responder a nuestras peticiones sin antes Dios haber limpiado lo que tiene que limpiar. Sabe que Dios ha estado hablando tan fuerte a mi vida en estos últimos días. Como son días determinantes. Estamos a la puerta de ver cosas grandes y gloriosas. Pero Dios mismo está limpiando a su pueblo. Dios está trayendo una confrontación tan fuerte de pecado. Y eso fue lo que Dios hizo. Antes de que Dios les respondiera, antes que Dios levantara un libertador, Dios envió un profeta. Y el profeta llegó para hablarles y para anunciarles el mensaje de Dios. El profeta llegó para confrontarlos, porque ellos estaban en cierta medida hasta culpando a Dios. Oh Dios, ¿dónde estás? Nos has dejado. ¿Dónde, Señor, estás ahora? ¿Acaso no eres el Dios del cual nuestros padres nos han hablado? ¿No eres acaso el Dios que liberaste a nuestros antepasados de la mano de Egipto? ¿Y ahora dónde estás? Tantos de nosotros muchas veces nos encontramos así, diciendo: oh Señor, te olvidaste de mí, oh Señor. Y el Señor está oyéndonos. Y el Señor dice: voy a responderte, pero también yo quiero limpiar tu vida. Y yo quiero mostrarte cuál es la razón por qué te encuentras en esa condición. Y eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Dios mandó al profeta. Y en síntesis, el profeta llegó para decirles: ustedes están en esta condición
maldición porque ustedes adoraron a dioses falsos. Y entonces nosotros vemos que después de que Dios envía al profeta, entonces dice que viene el ángel de Jehová y llega a donde se encontraba un hombre llamado Gedeón. Dice que le estaban sacudiendo el trigo. ¿Sabe? Él estaba escondido de los madianitas. Sin embargo, a mí me impacta algo de la vida de Gedeón. Gedeón era un hombre trabajador. Gedeón no era un hombre que estaba dormido. Gedeón no era un hombre que estaba metido en un hoyo de depresión porque tenía temor a los madianitas. A pesar de que había opresión, a pesar de que estaba en la guerra, saben que la palabra nos revela que Gedeón era un hombre que trabajaba. Era un hombre que estaba limpiando el trigo. No lo estaba haciendo donde usualmente se hacía. Para poder hacerlo, se hacía en lugares altos, donde pudiera el viento mismo favorecer el trabajo de limpieza. Al contrario, ¿sabe? Gedeón estaba haciendo aquella labor metido en un hueco, porque tenía temor de los madianitas. Dios no ha cambiado. Dios sigue llamando a gente trabajadora. Dios sigue llamando a gente eficiente. Dios sigue llamando a gente que no va a soltar la mano del arado. Dios le gusta trabajar con gente trabajadora, con gente que le gusta levantarse con eficiencia y con excelencia. Yo oigo gente que dice: es que mire, pastora, yo no sirvo porque es que como usted sabe, yo estoy trabajando. Claro, ustedes los pastores no trabajan. ¿Quién dice que no trabajamos? ¿Quién dice que no trabajamos? Oh, ¿sabe que nosotros trabajamos con intensidad? Trabajamos fuertemente. La sobrenaturalidad de Dios nos hace mantenernos de pie. Toda la noche pasamos en vigilia librando una batalla por uno de los hijos de la casa y vimos la victoria. 30 minutos creo que fueron los que me quedé dormida. Dios necesita gente que diga: sí, Señor, aquí estoy. Y eso fue lo que Dios encontró en Gedeón. Y dice la escritura que el ángel de Jehová se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ese es el llamado de Dios para este libertador. Un libertador que estaba bajo la opresión, pero que tenía todavía una fortaleza dentro de sí, que tenía una fuerza dentro de sí de poder superarse en medio de la adversidad. ¿Cuánta gente se cae a la primera prueba? ¿Cuánta gente anda de rastras? Pero Gedeón era un hombre que evidenciaba delante de Dios que era fuerte. Por eso cuando Dios lo llama y le dice: oh, varón esforzado y valiente. La palabra valiente habla de valentía, pero aún nosotros vamos a ver a lo largo de esta palabra cómo en medio de todo el esfuerzo y de toda la valentía que aparentaba Gedeón, él bregaba con la duda, él bregaba con el temor y con la incredulidad. Por eso cuando Dios se presenta delante de nosotros, Él jamás va a limitar lo que está en la mente y en el corazón para nuestras vidas de acuerdo a nuestro presente, de acuerdo a lo que ahora somos. Dios se presenta delante de nosotros de acuerdo al designio eterno de Él. Él se presenta delante de nosotros de acuerdo al diseño perfecto de Dios. Por eso es que muchas veces Dios viene y te da una palabra profética. Dios te llama, Dios te señala y Dios te habla de cosas que estás lejos de ellas, pero a veces no podemos entender. Dios no te está viendo en tu presente, Dios no te está viendo en tu estado actual. Dios abre la boca, Dios se levanta para hablarte de acuerdo a lo que ya Él estableció para ti. Y ese fue el caso de Gedeón. Y Dios quería trabajar con la vida de Gedeón. Él sería el libertador, el próximo libertador para Israel. Pero antes de entrar a la guerra y antes de entrar a la conquista, Dios tenía que trabajar con Gedeón. Y es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. Dios ha dicho: vienen tremendas bendiciones, vienen tremendas victorias delante de ustedes, pero Dios está trabajando con cada uno en una forma personal. Dios está confrontándonos. Él está diciendo: es necesario de quitarse todo lo que estorba, todo lo que no le agrada a Él, toda obra de la carne, todo aquello que está relacionado al reino de las tinieblas. Y el ángel de Jehová comienza a trabajar con la vida de Gedeón. Y llega un momento donde nosotros podemos ver cómo responde
Gedeón delante del ángel de Jehová. Sabes que Dios es experto en provocarnos para que nosotros podamos hablar y podamos confesar nuestros paradigmas, nuestras fortalezas mentales. Sabes que cuando el ángel habla a Gedeón, Gedeón habla de su fortaleza mental y él comienza a decirle: si Dios estuviera con nosotros, no estaríamos como estamos. Eso era lo que él pensaba, eso era lo que él creía. Y no solamente él estaba hablando y estaba transmitiendo el mensaje de lo que pensaba el pueblo de Israel. Ellos estaban casi culpando al Señor y diciendo: no estaríamos así si Dios no nos hubiese dejado. Sin embargo, yo veo que Dios no se detiene. ¿Cuántas veces usted se ha fijado que usted le contesta algo al Señor y el Señor no le responde como usted quiere que le responda, sino que Él lo único que va a hacer es llevarlo a usted al estado en donde Dios quiere que usted esté? Él no se detuvo para darle explicaciones a Gedeón. Sencillamente el ángel siguió hablando y siguió diciéndole: tú eres el escogido, a ti se te ha escogido para ser el libertador de este pueblo. Y dice la escritura que una vez más abre la boca Gedeón para hablar de sus paradigmas y comienza a decirle: ¿cómo? Si yo pertenezco a la familia más pobre de mi tribu y de paso soy el menor de todos. Y el ángel sigue insistiendo. ¿Sabe que llegó un momento donde dice la escritura que Gedeón dijo: quiero que me permitas hacer algo contigo, por favor no te vayas, quiero que me esperes? Y dice la escritura que él salió y preparó una ofrenda porque él quería comprobar si aquel personaje era un hombre, era un ser viviente o realmente era alguien enviado por Dios. Allí es donde nosotros comenzamos a ver que aquel hombre al cual el ángel le dice esforzado y valiente, al cual Dios le dice: tú serás el libertador, al cual Dios le dice: tú irás. Él dice: no, yo soy pequeño, no, yo pertenezco a una tribu, a la familia más pobre de mi tribu. Y él le dice: no, tú vas a ir con la fuerza que tienes, con el coraje que hay dentro de ti, tú vas a ir con la valentía que tienes dentro de ti. ¿Por qué? Porque Dios está viendo dentro de ti, dentro de mí, lo que yo no puedo ver con mis ojos naturales, lo que tú no puedes ver con los ojos naturales. Él está viendo lo que ya colocó, lo que ya está de Él dentro de ti. Por eso a Dios no lo puede limitar, nuestras limitantes. Pero ahí de pronto nosotros podemos ver qué razones tenía el Señor de haber escogido a Gedeón. Responde como alguien que entiende, como alguien que está sitiado, como alguien que está bajo un manto de opresión, pero que sin embargo tiene una revelación clara de cómo acercarse a Dios, de cómo comprobar y cómo atraer la presencia de Dios. Y él dice: no te vayas. Y va, corre, prepara una ofrenda. Esto me gusta muchísimo. Hay gente que le incomoda que hablemos de esto, pero cada vez que nosotros vemos hombres entendidos en la palabra, ellos pudieron entender que la ofrenda era algo que Dios había creado para establecer un acercamiento entre Dios y el ofrendador. El pueblo de Israel pudo entender, porque esa fue la revelación que Dios les dio, que cada vez que alguien anhelaba tener una comunión más íntima con Dios, podía preparar una ofrenda especial, a lo que se le llamaba la ofrenda mecida, donde ellos venían delante del sacerdote y ellos traían una ofrenda especial, donde ellos estaban diciendo: yo quiero presentarme delante de Dios, diciéndole: Señor, yo quiero tener una comunión más íntima contigo. ¿De dónde salió ese tipo de ofrenda? Dios mismo la estableció para el pueblo de Israel, y eso es lo que hizo Gedeón. Gedeón sabía que había un tipo de ofrenda a través de la cual se le podía expresar a Dios el deseo, el anhelo, el deseo ferviente de poder tener comunión con Él. Por eso Él corrió con una ofrenda especial y dijo: si Él recibe esta ofrenda, yo sabré, entonces yo entenderé si verdaderamente este es un varón de Dios, si verdaderamente
verdaderamente yo estoy frente a alguien que Dios envió, si verdaderamente este es un enviado de Dios, si verdaderamente todo lo que Él me ha dicho viene de Dios, si verdaderamente toda la palabra que me está siendo dada es Dios hablándome, ¿o será que es cualquier hombre? Y dice la escritura que colocó la ofrenda sobre aquella peña. Y sabes, meditaba tanto anoche, yo le decía, Señor, tú no cambias. Sabes, Él pudo haber hecho algo, no traer ninguna manifestación sobrenatural sobre aquella ofrenda, sino seguir conversando con Gedeón, sino seguir hablando con Gedeón, a fin de convencer a Gedeón de que él era quien estaba hablando con él. Sin embargo, Dios hace algo, y es lo que Dios hace con tus ofrendas y con mis ofrendas. Dios trajo una manifestación de su fuego. Dice la escritura que descendió fuego, consumió toda la ofrenda. Toda la ofrenda fue consumida. Allí Gedeón entendió que aquel ser realmente era Dios mismo. Él pudo entender que verdaderamente lo que él había tenido era una experiencia sobrenatural. Él pudo comprender que verdaderamente Dios estaba anhelando acercarse a él. El pueblo de Israel lo entendía. Cada vez que Dios se acercaba a ellos, ellos decían, voy a responder con una ofrenda, diciéndote, yo también me quiero acercar a ti, yo quiero también tener comunión contigo. Vea usted, Abraham hacía lo mismo hacía Jacob, Isaac. Ellos fueron entendidos que había una manera de cómo mostrar y de cómo responder al llamamiento de Dios, de cómo responder al amor de Dios, de cómo responder al palpitar del corazón de Dios, como a través de una ofrenda especial. Por eso cada vez que usted y yo nos levantamos para poder ofrendar, en momentos donde no es que se nos está llamando a ofrendar, sino que sencillamente sentimos que Él nos está hablando, sentimos que Él nos está trayendo, sentimos que es Él mismo tocando la mente y tocando el corazón nuestro, es cuando entonces usted puede ver gente como la que hoy se está levantando. Nadie le está diciendo que lo haga, pero dicen, esta palabra es para mí. Podemos responder con una ofrenda en la cual decimos, Señor, yo quiero que tú te manifiestes. Yo quiero responder a esa seducción tuya. Yo quiero responder a lo que tú quieres hacer conmigo. Yo quiero responder a tu llamado. Yo quiero responder a tu voz. Yo quiero que tú hagas conmigo lo que tú quieras hacer. No me voy a esconder más, no voy a evadir más. O yo voy a renunciar a mis paradigmas mentales. Voy ahora mismo a renunciar a mis excusas. ¿Cuántas veces, Señor, te he dicho no puedo, no tengo, ahora no, después? Pero hoy es el día donde yo voy a decirte, como Gedeón te dijo, ciertamente ahora entiendo que tú eres Dios, que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que tú eres el que me está hablando, que tú eres el que me está llamando, que tú eres el Dios que puedes transformar mi estado actual en un estado de gloria, en un estado de bendición. Vea usted cómo el llamamiento de este hombre y la conquista de este hombre estuvo todo alrededor de ofrendas y de altares. De ofrendas y de altares. De ofrendas y de altares. ¿Sabe qué? Esa fue la comunicación que hubo entre Gedeón y Dios. Dios le aparece, Gedeón le responde con una ofrenda. Luego dice que Dios le responde con fuego. Vea usted, sígame esta mañana. Dios le habla, él responde con una ofrenda. Dios le responde con fuego a esa ofrenda. Y cuando Dios le responde con fuego, entonces viene Gedeón y hace algo más que una ofrenda. Levanta un altar. Y dice que él levantó un altar, y aquel altar lo llamó Jehová Shalom, el Dios de paz, porque él había visto cara a cara a Dios. Él había tenido una experiencia sobrenatural con Dios. ¿Por qué levantó ese altar y lo llamó Jehová Shalom? Porque lo que Israel necesitaba en ese momento era paz. Pero él también
había visto que Dios se le había manifestado como el Dios de salvación, como el Dios que traería paz, porque no estaba muerto. Porque recuerde que nadie podía ver el rostro de Dios y quedar vivo. Sin embargo, Gedeón ve que queda vivo, lo vio cara a cara, y él responde a ese encuentro con un altar. Hey. Sí, Señor, vamos a hacerlo fuerte. Sí, Señor. ¿Sabes? Esa es la forma como Dios ha trabajado con nosotros en esta casa. Por eso no podemos parar de hacer altares. No podemos parar de dejar de hacer altares. La ofrenda y el altar estaban siendo el lugar de un encuentro sobrenatural con aquel que sería un conquistador. Y Dios estaba provocando el corazón de Gedeón. Y cuando ya Dios vio que el corazón de Gedeón estaba más sensible a la presencia de Dios, esto me gusta. Cuando el corazón de Gedeón estaba más sensible a la presencia de Dios, ahí Dios le dijo: levántame otro altar. Dios jamás te va a decir: levántame un altar, sino es que primero pasaste por un tiempo de encuentro, de comunión, y en medio de ese tiempo de comunión y de encuentros sobrenaturales con Él, tu corazón se hizo sensible a la voz de Dios. Tu corazón se hizo moldeable a la voz de Dios. Entonces Dios sabe que puede confiar contigo. Entonces Dios sabe que te puede pedir. Entonces Dios sabe que te puede decir: tráeme. Entonces Dios te puede decir: levántame un altar, hazme un altar, no importando lo que va a costar, no importando lo que significa. Él dice: yo puedo contar contigo, yo puedo usarte, yo puedo buscarte, yo puedo hacer para adorarte vivo. Y entonces dice la escritura, Dios le dijo: levántame otro altar. ¿Sabes? El altar primero que levantó Gedeón representaba salvación. Pero Dios dijo: yo quiero otro altar, que era el altar que representaba consagración. Pero no solamente consagración, representaba liberación. Y allí Dios lo pide. Y Dios es el que pone los parámetros de cómo lo quiere. El primer altar se presentó con lo que había en la mente y con lo que había en el corazón de Gedeón. Y Dios dijo: verdaderamente yo puedo pedirte un altar a mi manera. Yo puedo pedirte que me levantes un altar como está en mi mente y en mi corazón. Porque Gedeón, ¿estás listo? O yo no sé cuántos Gedeones hay aquí, a los cuales Dios este día está diciendo: puedo confiar contigo, puedo confiar contigo. Oh, yo puedo usarte, porque he conocido que tu corazón se ha vuelto sensible a mi voz. Y lo que Dios le dice es: harás esto, Gedeón. Cuando usted lee esta palabra, usted va a darse cuenta que lo que Dios le pidió a Gedeón no fue nada fácil. Dios le ordenó a Gedeón que levantase un altar, y que ese altar representaría un sacrificio delante de Dios, pero que también representaría proféticamente el rompimiento de lo que ataba al pueblo de Israel. Vean ustedes del verso 17 al verso 21. Dios le dijo: quiero que me levantes un altar. Y el altar hablaba de 2 toros. Mire, eran tiempos de crisis, eran tiempos de opresión, eran tiempos de pobreza. Quiero que siga conmigo. ¿Cómo le dijo Gedeón que era? Él y su familia, ¿cómo le dijo que era? Eran pobres. Y sin embargo, a la hora que Dios le dice: levántame un altar, ¿sabes qué? Dios no le dijo a Gedeón: Gedeón, ve donde el vecino de tu padre, el más hacendado, y dile que te regale un toro. No le
le dijo: vete a la casa de tu padre. No le pidió palominos, porque la ofrenda de palominos era la ofrenda que se le permitía a los pobres, porque no tenían para comprar un toro. Porque el toro equivalía a una de las ofrendas de mayor valor delante de Dios. Y Dios le dijo: 2 toros quiero, de los que están en el hato de tu padre. Tráete el más, que le dijo, gordo. Y luego le traes un segundo toro de 7 años. Y no solamente eso, le dijo: ve, derriba el altar de Baal que tu padre ha levantado en su casa. Y luego corta también. Corta esa imagen de acera. La vas a convertir en leña. Y con ella, como leña, harás el sacrificio. Yo por años le había preguntado al Señor qué representaba el segundo toro. ¿Por qué le pidió un segundo toro de 7 años? ¿Por qué le tuvo que decir que tuvieran que hacer leña la estatua de acera? ¿Sabe? El primer toro representaba el sacrificio de arrepentimiento por el pecado, y eso era lo que el pueblo de Israel hacía. O sea que en ese altar Dios le pidió a Gedeón 2 tipos de sacrificio. El primero era el sacrificio por el pecado, el primer toro gordo. Pero el segundo toro era un toro que representaba para el pueblo de Israel el tiempo de opresión en que ellos habían vivido. O sea que ese toro, en el hato de su padre, había nacido justamente en el tiempo que había iniciado la opresión en Israel. Israel tenía 7 años de opresión por los madianitas. Pero la imagen de acera hecha pedazos y que había de ser quemada representaba el causante por el cual Israel había entrado bajo opresión. Se estaba diciendo: tú vas a hacerme algo, Gedeón. Vas a traer un sacrificio donde vas a pedir perdón por el pecado de tu pueblo, donde vas a venir con arrepentimiento delante de mí porque pecaron, porque adoraron a dioses falsos. Pero el segundo sacrificio va a ser un toro que representa los años de esclavitud en que ustedes han vivido, pero que también representa el ciclo en que se termina esa esclavitud. Representa el ciclo que se cierra de opresión, el ciclo que se está cerrando y el nuevo ciclo de libertad que se estaba abriendo para Israel. O yo no sé si usted lo entendió, pero yo estaría dando gritos de júbilo. Adorarte vivo. ¡Hey! ¡Hey, hey! Te vivo. ¡Oh! Adorarte. ¡Hey, hey! ¿Sabe qué? A lo largo de la palabra, cuando vemos altares por nación, se cierra un ciclo y se abre un nuevo ciclo. Se cierra un ciclo y se abre un nuevo ciclo. Elías levantó un altar donde estaba cerrando un ciclo de sequía y estaba abriendo un ciclo de lluvia. ¡Wow! ¡Wow! Yo sé que este altar cerrará ciclos. Cerrará ciclos. Cerrará ciclos. Ciclos de opresión, ciclos de esclavitud, ciclos de ruina, ciclos de miseria, de enfermedad, de pobreza, ciclos de rebelión, ciclos de pecado. Ciclos que se cierran, pero también se abrirá un nuevo ciclo
ciclo de liberación, ciclo de bendición, ciclo de sanidad, ciclo de libertad financiera. Ahora quiero entrar en la leña. Porque Dios pedía ese tipo de sacrificio. ¿Sabes? Porque la leña de acera, dice que ellos habían entregado sus vidas en adoración a Baal y a Acera. Baal, que quiere decir Señor, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad. Acera, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, la diosa del sexo. Porque el pueblo de Israel se volvió hacia Baal y hacia Acera. Escúchalo bien, sus temores. El temor a que no habría cosecha. El temor que no habría comida. El temor que no habría provisión. El temor a que morirían de hambre. El temor que no habría prole en su casa. El temor a la esterilidad. El temor a no tener hijos. Ese temor a la mano de la duda. Porque la duda es la convicción de que Dios no lo va a hacer. Es ese tipo de gente que dice: por si Dios no lo hace, yo ya hice mi parte. ¿Cuánta gente es más tramposa que Jacob? En la iglesia está llena de Jacob y de jacobinas. Y qué mal nos va. Nuestras trampas lo único que han hecho es retrasar el cumplimiento de Dios para nuestras vidas. Usted no tiene idea cuántas veces yo le quise ayudar al Señor. Oh, he aprendido hoy que es mejor sentarme y esperar que lo haga, porque a su manera es mejor. Baal y Acera para el pueblo de Israel representaba su idolatría, su duda, su temor. Porque sus temores y sus dudas los llevaron a ellos a tomar caminos equivocados. Usted y yo, probablemente no hay quien ahora esté adorando dioses hechos de madera, o de bronce, o de oro, o de plata. Sin embargo, al igual que el pueblo de Israel, los temores y las dudas pueden llevarnos a convertirnos en idólatras. Porque el temor es lo que lleva y conduce a la idolatría. La idolatría, los ídolos que tenemos en la mente y en el corazón, hablan de nuestros temores. Si su ídolo son sus hijos, hablan del temor de que sus hijos se mueran. Si su ídolo son las finanzas, hablan del temor a la miseria y a la pobreza. Hay gente que dice con todo menos con el dinero, porque ese es su ídolo. Nuestros temores y nuestras dudas se convierten en ídolos. El temor y la duda equivale a la idolatría. Y hay actos que hacemos y que hemos hecho en nuestras vidas que son el reflejo de la idolatría. Mentimos por la idolatría. Adulamos por la idolatría. Y el temor y la duda representan la incredulidad, y la incredulidad es pecado delante de Dios. Y eso representaba para el pueblo de Israel, Baal y Acera, el espíritu de incredulidad convertido en idolatría. Cuando dejamos de creer en Dios, cuando creemos en nosotros mismos, cuando comenzamos a creer en nuestras propias fuerzas, cuando comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera. Iglesia, vengo de allá y qué mal me fue. Usted no tiene idea cuántas veces hice cosas para ayudarlo y me fue mal, porque estaba desesperada. Si no lo hace, yo lo hago. Me muero, Señor. ¿Cuál? Lo único que hice fue complicar más las cosas. Yo digo, si hoy lo que yo hoy vivo en el Señor lo hubiese vivido hace 10 años, tendría más frutos que los que ahora estoy viendo. Hay mucha idolatría en medio del pueblo.
Y Dios quería trabajar con Gedeón. Dios quería entregarle una gran conquista, pero primeramente tenía que quitarle los ídolos de la casa de su padre. Dios quería derribar con la idolatría familiar. Primero trabajó con él en forma personal. De ahí dijo: oh no, tú tienes que derribar los altares familiares. Hay cosas que traemos dentro de nosotros que son idolatría, que representan las iniquidades y los pecados de nuestros antepasados. Mezquindad, avaricia, codicia, mentira, engaño. Esos son los baales que aprendimos en la casa de nuestros padres. Y Dios quería arrancar toda idolatría en la vida de Gedeón. Un altar de conquista no se puede hacer sin antes haberse limpiado, sin antes haber soltado toda idolatría, sin antes haber derribado delante de Dios todo altar de idolatría. Y eso es lo que Dios hizo. Acera hecha leña representaba la renuncia a la idolatría, la renuncia del altar de adoración a dioses falsos de la familia de Gedeón. Dios tenía que trabajar con las maldiciones generacionales en la vida de Gedeón. Hoy es un día donde nos vamos a entregar delante de Dios. Y hoy es un día donde vamos a derribar los altares familiares. Hoy es el día donde vamos a poner como leña toda estatua que como Acera o como Baal levantaron el pueblo de Israel en aquellos tiempos, como su alternativa, como su atajo, como su camino de salvación o de respuesta, porque Dios no respondía. Y dice la escritura que Gedeón no lo hizo de día. Obedeció, pero no lo hizo de día. Lo hizo de noche porque tenía temor a la reacción de su padre. Él tenía temor a la reacción de sus parientes. Pero lo más importante es que lo hizo. Cuando usted ve a lo largo de la palabra, usted puede ver cómo Dios trabajó en la idolatría de la vida de Gedeón. Yo dije antes, los ídolos representan nuestros temores. Lo que había en la casa de Gedeón era una estatua de madera, pero detrás de allí había un espíritu que se encargaba día tras día de traer una fortaleza de duda y de incredulidad y de temor. Y no fue eso lo que manifestó Gedeón cuando se presentó el ángel de Jehová delante de él. ¿De qué habló? De sus dudas. ¿De qué habló? De lo que aquel espíritu había puesto en su mente. Menosprecio, baja autoestima, soy pobre, soy el más pequeño, no puedo, Dios no está con nosotros. Él se olvidó de nosotros. Y a lo largo de la palabra usted ve como una y otra vez Dios estaba derribando la idolatría en la vida de Gedeón. Porque aún después del encuentro que él tiene con Dios, dice la escritura en el verso 34, que vino el Espíritu de Dios y llenó a Gedeón. Mira qué tremendo. Ya habían pasado algunos detalles que en términos naturales podríamos decir era suficiente para que Gedeón pudiera creer que Dios estaba hablando y que lo que Dios había dicho había que hacerse porque se cumpliría. Pero la idolatría era tan fuerte. La idolatría había sido tan grande que nosotros vemos en los versos siguientes. Mira, ya había visto el fuego manifestarse en la ofrenda. Ya le había levantado un altar a Dios. Ya le había levantado el segundo altar. Y él pudo ver que en ese segundo altar Dios se encargó. Cuando todos los del lugar quisieron matar al que había derribado el altar, su padre mismo lo defendió. Su padre dijo: que se atreva. Oigan, él ya había visto hasta allí la sobrenaturalidad de Dios. No solamente eso, estaba lleno del Espíritu Santo. O sea que la llenura del Espíritu Santo no nos puede dar la seguridad a nosotros de que somos libres de ídolos. Siento una fuerza esta mañana. Cada vez
cada vez que utilizamos caminos alternativos a lo que Dios quiere, estamos mostrando idolatría. Vamos a ser libres de la idolatría. Vamos a ser libres de la idolatría. Ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Ídolo es todo aquello que llega a ser lo primero en su corazón. Entonces nosotros vemos cómo Dios sigue trabajando con la vida de Gedeón. Era tan fuerte la fortaleza de la incredulidad y de la duda, lleno del Espíritu Santo. Y dice en el verso 39, de 36 en adelante, los famosos vellones. Sigue insistiendo Gedeón y le dice: te voy a poner una prueba para ver si realmente esto viene de ti o no. Y dice que dijo: voy a poner el vellón, y que mañana al amanecer el vellón esté mojado y el resto de la hierba esté seca. Y dice que él agarró el vellón a la mañana y lo exprimió, todo el resto estaba seco, y exprimió el vellón y sacó un tazón de agua. Pero miras, mi Señor, no te me vayas a enojar. ¿De qué evidenciaba? Duda, temor, incredulidad. Mis amados, la idolatría es de las raíces más fuertes que cuesta arrancarse del corazón. Y entonces Isaías así: mira, Señor, no te me vayas a enojar, pero ahora quiero el inverso, que mañana el vellón esté seco y que todo el resto esté mojado. Y a la mañana siguiente va, el vellón está seco y todo el resto de la hierba estaba mojado. O sea, usted dice: oh, es suficiente. Hoy sí, ya Gedeón está completo. Dios tenía que arrancar la raíz de incredulidad, la duda y el temor en el corazón de Gedeón. Y Dios lo llevó por etapas, y Dios lo llevó por procesos. ¿Acaso no es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros? Cuando Dios tiene algo grande para ti, cuando Dios ha determinado hacer contigo algo grande, Dios va a trabajar con la idolatría. Dios va a trabajar con la idolatría y nos va a llevar a los límites. Nos va a llevar a los límites. Y los límites representan los momentos donde sabes que ya nadie te puede ayudar, que ya nada te puede sustentar, que lo único que te queda es sostenerte de la mano poderosa de Dios. Oh, Dios estaba llevando al límite a Gedeón. Y entonces dice que Dios le dice: levántate un ejército. Y él hace la convocatoria. Usted se imagina, él convoca y llegan 32,000 hombres. Yo creo que Gedeón se emocionó. Recuerda que dice la Biblia en el capítulo 6 que los enemigos eran madianitas, y lo describe en estos capítulos, que dice que eran como la langosta, eran exageradamente numerosos. Usted se imagina, Gedeón vio 32,000 y dijo: oh sí, creo que podemos hacer algo. Y luego se le aparece el Señor y le dice: me parecen muchos, Gedeón. Señor, pero ¿cómo? Sí. Diles que todos los que tengan miedo que se regresen. Y dice que se regresaron 22,000. Porque donde hay idolatría hay temor y hay incredulidad. Cuando usted comienza a idolatrar el dinero, usted comienza a tener temor del futuro. Usted comienza a tener temor de que qué voy a comer. Probablemente era un gran ofrendador, un gran diezmador, pero cuando la idolatría se manifestó, usted comenzó a retener. Y dice la Biblia que hay quienes retienen más de lo que debieron retener y vienen a pobreza. Usted se imagina, me imagino que Gedeón dijo: bueno, pues 10,000, pues está bien, vamos a ir con 10,000. Y le dice el Señor: muchos, Gedeón, llévalos a las aguas. Me gusta tanto eso. Llévalos a las aguas, pruébalos. Y los llevó a las orillas del río. Me les dijo: todos tomen agua. Y entonces dice que de 10,000, 9,700 hombres se acomodaron,
Se arrodillaron, tomaron postura de comodidad, agarraron el agua. Y estos, le dijo el Señor: Gedeón, estos no me sirven. Hey, hey. Vamos a hacerlo fuerte. ¿Sabes? El Señor le dijo: ¿sabes qué? En pocas palabras, Dios le dijo: ¿sabes qué? Sí, es cierto, están llenos del Espíritu Santo. Sí, es cierto, son guerreros, pero son acomodados. Y dijo el Señor: los acomodados no me sirven. Solo 300 se quedaron de pie y lamieron el agua como los perros la lamen. ¿Sabes qué significa eso? Que estos estaban conscientes que estaban en guerra y que ellos no podían acomodarse, que ellos no podían buscar su conveniencia, que ellos tenían que estar de pie, que ellos tenían que estar firmes, que ellos sabían que estaban en el mismo campo de batalla. ¡Wow! El verdadero guerrero no se acomoda. El verdadero guerrero no suelta las armas en medio de la prueba. El verdadero guerrero es aquel que aun cuando duerme, duerme con el arma. El verdadero guerrero es aquel con el cual Dios puede contar 24 horas al día. ¡Hey! ¡Vamos a hacerlo fuerte! Dios te va a probar un día y Dios te va a decir: te necesito. Ay, mira, Señor, es que hoy no puedo. Ay, porque el lunes es el día de mi descanso. Ay, porque el martes es el día que me voy a pintar el pelo y me pinto las uñas o me hago lo que sea. Dice: Señor, tú no me sirves. Jeje. Y usted me dirá: pastora, ¿usted cómo duerme? Con un ojo abierto y el otro cerrado. Jeje. Y cuando me he dormido me ha ido muy mal. ¿Sabe? Cuando estamos en tiempos de guerra, yo en las mañanas amanezco y no sé si dormí o no dormí. Pero la sobrenaturalidad de Dios me sostiene. Este altar de adoración es un altar de guerra. No le puedo decir cuántos días me ha tocado estar en vigilia. Mi esposo y yo hemos amanecido algunos días juntos. Y de estos solo 300, le digo al Señor: con estos Gedeón metí a la guerra. ¿Usted cree que Gedeón estaba feliz? ¿Sabes? En esta casa muchas veces nos ha tocado como Gedeón. A veces hacemos llamados y sé que hay gente llena del Espíritu Santo y sé que hay gente tremenda en el Espíritu. Se les hace el llamado y los que vienen se cuentan con los dedos de la mano y aún sobran. Hey, hay profeta en casa esta mañana. Hey, hey. Oh. Hey. Y entonces dice la Escritura que comienza Dios y cualquiera puede decir: hasta ahí Gedeón está listo. No, todavía no está listo. Y por eso vemos en el capítulo 7, dice que Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos, Gedeón. Y dice en el verso 10: y si tienes ¿qué? Temor de descender, pues baja tú con furia a tu criado al campamento y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Escúchalo bien. Hasta ahí todavía habían rasgos de idolatría. Todavía se miraba la influencia de la idolatría en la vida de Gedeón. Y entonces Dios le dice: desciende, desciende, baja. Escucha lo que están hablando en el campamento enemigo. Y de pronto
Gedeón escucha que un soldado le dice al otro: anoche tuve un tremendo sueño. Y yo me imagino que el otro le dijo: vamos a ver, cuéntamelo. Mira, soñé que un pan de cebada comenzaba a rodar y caía en el campamento, golpeaba en la tienda, y la tienda era golpeada de arriba hacia abajo y la tienda era derribada. ¿Y sabes qué le dijo el otro? A lo mejor el otro era intérprete de sueños, y le dijo: eso no es nada menos y nada más que la espada de Gedeón. Ese representa a Gedeón. ¿Sabes? Este hombre no vio pan de trigo, cebada. Y la cebada era un alimento de menor categoría en Israel. No vio pan de trigo, no vio cebada. Por eso cuando el soldado le contó el sueño, seguro que dijo: pues era una cebada. Y el que estaba escuchando dijo: no, yo sé que aquel que es pobre, aquel que es el más pequeño de la casa de ellos, aquel que no tiene nombre, a ese Dios lo escogió. Ese que es como pan de cebada, Dios lo ha levantado. Ese es un guerrero, ese es un vencedor, ese es alguien que tiene el poder. Escucha esto. Muchas veces el diablo sabe más que tú y yo de lo que somos en las manos del Señor. Aquí hay gente que su nombre es conocido en el cielo, pero que también su nombre ya es conocido en el infierno. El enemigo sabe quiénes somos en las manos del Todopoderoso. El enemigo sabe quiénes somos en las manos del Eterno Padre. Y dice la Escritura que entonces Gedeón, empoderado, tomó posición de guerra. La siguiente estrategia de Dios son de esas estrategias impresionantes. No tenían espadas. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Consígate 300 cántaros, 300 teas y 300 trompetas y váyanse hacia la guerra. Escucha esto. Y entonces Gedeón hizo como Dios le dijo. Y Gedeón le dio esta palabra y le dijo: ustedes no harán nada, solo lo que yo les diga. Y dice la Escritura que le dijo: y van a estar firmes hasta que yo les diga. Y dice la Escritura que a cada soldado le dio un cántaro con una tea encendida, le dio una trompeta, y todos firmes. Dice que él sonó la trompeta, y luego dice la Escritura que se oyó el estruendo de guerra. Ahora bien, ¿por qué Dios le dijo: tráeme cántaros? Porque los cántaros representaban Gedeón y aquellos 300. Los vidas quebrantadas delante de Dios, teas encendidas, 300 llenos del poder del Espíritu Santo. Pero trompetas, escúchamelo bien, las trompetas, tanto los cántaros como las teas y las trompetas representaban a Gedeón y los 300. Pero las trompetas tenían una doble simbología. Significaba aquellos que habían oído la voz de Dios, pero aquellos que en medio de la guerra y en medio de la batalla podían alabar al Dios del cielo, podían exaltar al Rey de Gloria. Instrumentos de guerra en manos del Señor, por medio de la adoración, por medio de la adoración. Instrumentos de guerra somos en manos del Señor, a través de la adoración, a través de la adoración.
te imaginas el estruendo que se escuchó. Yo no sé cuántos hoy pueden decirle: Señor, dilo conmigo, Señor, yo renuncio a toda idolatría. Yo renuncio a los altares de adoración familiar. Yo renuncio a toda idolatría que me fue transferida por mis padres, por la sociedad, por la cultura en que yo he crecido. Porque yo hoy me decido ser ese cántaro en las manos tuyas. Señor, haz conmigo como tú quieras. Pero también determino ser esa antorcha encendida. Úsame como tu trompeta. Señor, sonaré la trompeta en medio de la guerra, en medio de la batalla, en medio de la persecución. Voy a